Bendiciones abundantes para todos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente este, los viernes, así sea a través de estos videos de forma virtual, para compartir la palabra del Señor. Estos cultos evangelísticos que hemos denominado Armonía de los Evangelios nos demuestran que la palabra del Señor, la Biblia, no se contradice. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos leerla y es una unidad completa. Por eso hemos denominado estos cultos Armonía de los Evangelios, porque aunque los Evangelios son cuatro, escritos por cuatro autores diferentes en diferentes épocas, no se contradicen y antes se complementan entre sí. En esta ocasión vamos a leer el episodio donde Jesús es escarnecido y se burlan de él los soldados romanos antes de ser crucificado. Este episodio lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27, del versículo 27 en adelante, y en Marcos capítulo 15, del versículo 16 en adelante. Mateo 27, el 27 en adelante dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En Marcos 15, 16 en adelante dice: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por el amor que vemos reflejado, Señor, en tu obra perfecta, que te dejaste escarnecer, herir, maltratar, todo lo que sufriste por nosotros, Señor, te diste, Señor, por salvarnos, por redimirnos, por rescatarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Señor, que esta palabra dé fruto en nuestra vida y que sea una semilla, Señor, que crezca para salvación y vida eterna para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y el honor por siempre y siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza lo he titulado el todo lo sufrió por salvarnos. ¿Sí? El título que le he puesto es todo sufrió por salvarnos. Soportando todo por amor a los perdidos. Soportando todo por amor a los perdidos. Bueno, entonces miramos que Jesús, así como aprendimos en estos viernes pasados, en
el santo inocente condenado por los justos y pecadores. Y en el viernes pasado también Jesús enjuiciado, donde vimos que todos los que le juzgaban y le acusaban eran culpables y que Jesús era el Cordero inocente, ¿sí? En todo sentido. Era el inocente en todos esos juicios que le estaban haciendo. Aquí miramos que Jesús está en un lugar de contaminación y de pecadores. ¿Por qué? A Jesús lo llevaron al pretorio. Y el pretorio, los fariseos los consideraban un lugar de contaminación, un lugar contaminado, donde ellos no podían entrar porque se contaminaban. Miramos en Juan capítulo 18, el versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir, los judíos no entraron en el pretorio porque lo consideraban un lugar inmundo, impuro, y no querían contaminarse. Pero ¿qué vemos aquí? Que Jesús sí fue llevado al pretorio. El pretorio era el lugar de residencia de los gobernadores o de los jefes militares romanos. Ahí contenía cuarteles, habitaciones para los soldados, también era la residencia de los militares, ¿sí? Es decir, era como la embajada de Roma en Jerusalén. Era una pequeña Roma dentro de Jerusalén. Y así ahí en el pretorio pues hacían todo lo que los romanos hacían normalmente. Es decir, todas clases de prácticas paganas e inmorales. ¿Sí? Ahí en el pretorio los romanos tenían libertad para hacer todo lo que ellos querían. Por eso era un lugar, en cierta forma, un lugar pagano dentro de Jerusalén. Entonces miramos cómo Jesús fue llevado atado dentro del pretorio y recibió toda la contaminación de ese lugar. Como sabemos, Jesús por nosotros se hizo pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y miramos que Jesús lo llevaron y él, como dice la palabra, como cordero delante de sus trasquiladores no abrió su boca, enmudeció, ¿sí? Y permitió que le hicieran todo, lo maltrataran, lo hirieran, lo escarnecieran, por amor a nosotros, ¿sí? Él permitió todo esto por amor a los perdidos. Jesús se despojó de todo, y permitió que lo despojaran. Vemos que dice que le quitaron sus ropas, lo desnudaron completamente, ¿sí? Jesús afrontó la vergüenza totalmente, una vergüenza inmensa. Era algo que para un judío normal era extremo. Pero Jesús lo soportó y lo permitió, ¿sí? Jesús permitió todo esto para que nosotros pudiéramos tener todo en él, ¿sí? En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces Jesús, esto fue lo que hizo. Él estaba mirando, era en su propósito. Él estaba siguiendo las indicaciones, el mandato, el propósito del Padre que lo había enviado.
En Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces miramos también cómo estos episodios nos traen muchas enseñanzas. Lo que Jesús hizo fue para darnos ejemplo en todo sentido, ¿sí? El escarnio de Jesús, el escarnio que Jesús sufrió en la cruz, fue convertido en victoria, ¿sí? Jesús, en su gloria, antes de ser encarnado, él estaba en la gloria del Padre. Él habitaba en la plenitud, habitaba al lado, en el seno del Padre. Él tenía dominio, autoridad, poder. Él es Dios mismo, sino que se hizo hombre, justamente para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Jesús se despojó de su corona de gloria, y a cambio, ¿qué recibió? Miramos en este episodio que recibió una corona de espinas que les traspasaba la sien. Con esta corona de espinas, los soldados estaban haciendo escarnio público de Jesús, y así estaban culminando toda la burla que le habían hecho en todo este proceso, ¿sí? En este punto Jesús estaba desfigurado por los golpes, los azotes, por todas las heridas que le habían causado. Desde que le aprendieron no habían dejado de maltratarle, de golpearle, de injuriarle, de escupirle, ¿sí? De avergonzarle, de todo lo que él sufrió. Pero esta corona de espina que Jesús recibió, en donde se estaban burlando porque le decían: salve, rey de los judíos, ¿sí? Nos estaba mostrando cómo Dios está cumpliendo su propósito eterno, su propósito que él había determinado, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. En Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esto es exactamente lo que estaba ocurriendo con Jesús. Jesús estaba desfigurado. Las heridas que le habían causado y aún la corona de espina le había hinchado el rostro. Era tanta la sangre que Jesús había botado y había derramado y los golpes que había recibido, que su rostro estaba completamente desfigurado, estaba hinchado. No se veía, como dice la palabra, no había parecer en él, no había hermosura, no había nada que Jesús pudiera mostrar como hermoso delante de los hombres en ese momento. En ese momento Jesús estaba soportando todo por amor, soportando todo por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar con Él, de poder llegar a Él, y Él estaba dejándose maltratar hasta lo sumo, como dice la palabra. Jesús soportó todo por amor a nosotros, por ese amor incomparable, por ese amor inigualable que Él tiene para cada uno de nosotros. Él dice la palabra, y si seguimos leyendo Isaías 53 en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿por qué Jesús sufrió todo esto? Porque Él, dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor en ese momento estaba sufriendo arduamente, pero el Señor Jesús tenía en su mente y en su alma puesta no en esos acontecimientos del momento, no en ese dolor que estaba sintiendo como ser humano, que era tenaz, sino que él tenía puesta su mente, su corazón, lo tenía puesto en el resultado que iba a obtener de todo esto, en el propósito por el cual había venido a la tierra. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo que Jesús miraba que estaba puesto delante de él? El gozo de Jesús era mirarnos a nosotros creyendo en esa obra que él estaba haciendo. Mirarnos a nosotros en este tiempo buscándole, sirviéndole y aceptándole como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, diciéndole: Jesús, gracias por tu obra perfecta y por tu amor incomparable. Jesús nos estaba mirando diciéndole: aquí estoy, Señor, y quiero agradecer, Señor, todo el sufrimiento que tú tuviste y recibirte y aceptarte en mi corazón como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Jesús recibió esa contaminación para limpiarnos de toda contaminación, para que seamos santos y limpios para Él. Como le dijo a la mujer adúltera cuando la llevaron, cuando la sorprendieron en el acto mismo del adulterio y la acusaban y querían apedrearla, y después Jesús les dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra contra ella. Y cuando todos se fueron, Jesús miró a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo ella: no, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero también le dijo algo muy importante: vete y no peques más. Dios nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. En Romanos 6, disculpe, no tengo la cita exacta en este momento, pero vamos a buscarla, porque dice en Romanos capítulo aquí en Romanos, miramos, la Biblia nos dice, Romanos Romanos, después les digo la cita, perdón, dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Romanos 6, ya tengo la cita, Romanos 6, 1. Me falta ver el versículo, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Jesús entregó su vida.
murió por nosotros, para que nosotros nos consideremos muertos con Él. Es decir, como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miramos que Jesús se despojó de todo. Jesús se hizo pobre. Jesús lo desnudaron. ¿Sí? En Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Señor estamos completos. Sí, que hay escasez económica, de pronto hay dificultades, hay problemas, pero eso no quiere decir que nos falte algo. Eso quiere decir que el Señor está en todo. Amén. El Señor está en todo. ¿Sí? Con Jesús lo tenemos todo, porque Él se hizo pobre por nosotros. Dejó su gloria, dejó su trono, aún lo desnudaron, para que nosotros seamos vestidos de Él. O sea, Dios el Padre nos viste de la justicia de Jesús. Nos pone los vestidos de justicia, los cuales Jesús tenía y sigue teniendo, de los cuales Él se despojó por nosotros. Y ahora estamos vestidos de la justicia de Dios. Estamos vestidos de la justicia de Jesús. Dios nos ve con los vestidos justos de Jesús, porque se dio por nosotros el justo por los injustos que somos nosotros. ¿Qué más podemos entender aquí? También dice la palabra en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta palabra? Que la corona de espinas de Jesús es nuestra victoria y nuestra gloria. Cuando Dios pronunció la maldición sobre la humanidad y sobre la creación entera, le dijo al ser humano, le dijo a Adán, que la tierra le produciría espinos y cardos. Y aquí vemos a Jesús coronado con una corona de espinas. Jesús, a través de esta corona de espinas, también rompió la maldición que había sobre la creación. Esos cardos y esas espinas que produciría la tierra y la creación para el ser humano, en Jesús son abolidas, quedan terminadas. Jesús rompió esa maldición. ¿Sí? Esa corona de espinas es el recuerdo y la constancia de que Jesús venció por encima de todo dolor y de todo sufrimiento y de toda adversidad. Ahora tenemos victoria en Él. Jesús rompió la maldición que había sobre la humanidad y sobre la creación entera. Gloria a Dios. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por último, miramos que los soldados se inclinaron ante Jesús en forma de burla. Pero Jesús, pues, después de haber padecido, después de haber muerto, resucitó, volvió a su lugar de origen al lado del Padre.
y un día toda la humanidad se inclinará delante de Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En ese momento le decían: salve, Rey de los judíos. Pero en el tiempo postrero tendrán que reconocer que Jesús es el Rey de todo el universo. Glorificamos al Señor en esta hora y bendecimos su nombre, porque la obra de Jesús es perfecta. El Señor venció sobre toda adversidad para darnos la victoria. Y nosotros podemos venir a Él arrepentido y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias por tu obra maravillosa y recibo este regalo tuyo que te diste por mí para salvarme y para rescatarme. Yo era el que tenía que padecer todo esto, toda la burla, todo el despojo, la muerte y el escarnio. Pero tú lo recibiste, Señor, y ahora yo vengo en agradecimiento a decirte: Señor, recibo esta bendición tuya y reconozco mi pecado, que soy pecador y que necesito, Señor, ese perdón tuyo, esa reconciliación con el Padre y volver a tener comunión ante el Eterno. Señor, te doy gracias por tu palabra, alabo tu nombre y bendigo tu presencia. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Señor, te doy gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Bendice a tu pueblo, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia. Bendice a tus hijos. Señor, que ese despojo que tú recibiste, Señor, ahora sea de victoria para nosotros. Que podamos decir, Señor, que en ti lo tenemos todo, que en ti no nos falta ningún bien, Señor. Bendice a tu pueblo con toda bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Y derrama, Señor, sobre nosotros de tu espíritu cada día y llénanos de tu presencia. A ti sea la alabanza y la adoración por siempre. En ti, Señor, está nuestra confianza. Nuestra esperanza eres tú y nuestra victoria. A ti sea el honor por siempre. En el nombre tuyo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.